Bogotá abre un espacio para la memoria, la reconciliación y el arte, con una exposición que no busca ser cómoda, pero sí es necesaria. Hoy aquí en Revista Poder nos acompaña John Fitzgerald. Bienvenido a la revista. Vale, muchas gracias por este espacio tan hermoso. Como te estaba diciendo, para mí es muy grato que nos puedan dar estos espacios para poder mostrar y expresar todo esto que queremos difundir a través del arte. Bienvenido siempre. Bueno, hablemos un poco de tu trayectoria. Tenemos entendido que llevas más de 20 años trabajando temas de paz. Cuéntanos, por favor, un poco sobre esto. Claro que sí, mira, desde que comencé con la escultura, también desde que comienza, digamos, mi vida en estos espacios, me di cuenta que hacía falta hablar del conflicto armado desde una perspectiva artística, sin tintes políticos, más desde las víctimas, más desde aquellas personas que realmente salen afectadas. Y recorrí el país desde La Guajira, el Chocó, el Amazonas. Hemos estado en muchos lugares buscando estas historias de vida que hay que transformar y que hay que mostrar, que hay que hablar de ellas sin filtro, que hay que mostrarle a Colombia y al mundo que la guerra que vivimos en Colombia se puede transformar y podemos cambiarla si miramos con los ojos correctos a las personas correctas, y para mí son los jóvenes y los niños. Mucha gente no quiere ocultar estas verdades y tú siempre hablas y quieres expresar de una forma distinta la realidad colombiana. Me contaste que pasaste por un duro proceso y que esto fue lo que te llevó a querer hablar sobre arte. Cuéntanos un poco sobre esto. Bueno, de joven cometí errores, tuve ideas, digamos, erróneas, y pasé por la cárcel 2 veces. El arte me salvó la vida, el arte me dio la oportunidad de transformarme. Y gracias a este proyecto o esta problemática que tuve, este complejo paso de mi vida, logré crear un movimiento que se llama Cambiar Armas por Arte. La idea es que los jóvenes no lleguen a la cárcel como llegué yo, sino que puedan antes salvarse. Y el arte es un medio muy importante, además el deporte también. Y digamos que todo este traspaso en la cárcel, todo este ir y venir, encontré en el arte el refugio más importante: salvarme la vida. O sea, el arte es dador de vida, el arte transforma vidas, y tenemos que seguir difundiendo esta noticia. He logrado conectar con muchos artistas muy importantes: J Balvin, Blaze, Westcol, varias personas influyentes de este país que nos han ayudado a transmitir este mensaje, que queremos llegar muy lejos con él. ¿Cómo te salvó el arte? Mira, cuando tú estás en la cárcel, te invitan a seguir siendo un criminal, a querer seguir haciendo las cosas mal. El arte llegó primero tatuando, y después empecé a pintar. Conseguí óleos, conseguí un lienzo y empecé a dibujar mujeres de colores, a dibujar paisajes, a tallar madera, y me di cuenta que el arte era algo que te relajaba, que te daba vida, que te llenaba ese ser, que te daba esa fuerza para seguir adelante. Y decliné las ofertas que me hicieron los miembros de las FARC y demás personas de estos grupos, y decidí quedarme con el arte. Y realmente valió la pena porque he podido llegar a donde muchos soñarían llegar. Tú cuando dices que muchos soñarían llegar, nos enteramos que estuviste en la ONU. Cuéntanos qué estabas haciendo allá. Bueno, esto para mí fue un orgullo grandísimo. Estuve, gracias a Efraín Mariño, un gran amigo, invitado al Congreso Panamericano de Periodismo en la ONU. Tuve la oportunidad de presentar el proyecto de Cambiar Armas por Arte. Y este discurso de 3 minutos, porque tú sabes que esto es muy contadito, este discurso de 3 minutos me dio la oportunidad de que el mundo se diera cuenta que este movimiento de Cambiar Armas por Arte es algo que vale la pena tener, que vale la pena apostarle. Y bueno, gracias a esto logré el reconocimiento de la ciudad de Nueva York, el reconocimiento del estado de Nueva York y el Congreso de los Estados Unidos como ciudadano ejemplar de la comunidad, que es, yo diría que es algo que cualquier ser humano en el planeta sueña, porque ese diplomita que te entregan es algo que te hace ser muy grande para la humanidad, o al menos el mensaje más grande para la humanidad, no tanto uno, sino el mensaje que puedes dar, y que el mensaje llegó. Eso es lo importante. A lo largo de tu trayectoria has hecho muchas esculturas. Cuéntanos cuáles han sido las más relevantes o las que han tenido como un significado más grande para ti.
Bueno, digamos que una de las esculturas más importantes fue reconocer el triunfo del campeón del Tour de Francia y del Giro de Italia, Egan Bernal. Para mí fue algo muy, muy importante, muy, muy impactante, porque yo digo que los homenajes se hacen en vida. Uno no tiene que esperar a que la gente se muera para reconocerlos. Después hicimos la escultura de J Balvin en Medellín, una que me hace sentir orgulloso porque fue un lugar donde yo estuve, me crié, tuve la oportunidad de compartir, fue el Monumento al Chorizo, el primer monumento que se hace al chorizo en el mundo y se hizo en Santa Rosa de Cabal, Risaralda. Fue algo hermosísimo. Y ahora, pues con la colección El arte, una huella por la paz, acabo de crear una obra que se llama Irreparable, que es una escultura que habla, yo no hablo de reclutamiento, sino del secuestro de niños y niñas por parte de las FARC. O sea, todos los movimientos al margen de la ley hacen o sea, hacen este reclutamiento, pero las FARC es el que tiene mayor número y pues en este momento que hemos visto la problemática que hay y que la JEP les dijo que por favor se disculparan, salieron muy pocos y como titubeando, tibios, no siendo muy contundentes con estas disculpas hacia las víctimas del reclutamiento forzado. Entonces esta escultura es algo que estoy buscando que el mundo vea para que se den cuenta que el arte habla, incomoda, pero deja también una huella para que en el futuro no se repitan estos casos. Y si hablamos de cuerpos de hierro, huellas de papel, persiguiendo la felicidad, ¿qué nos puedes contar sobre esto? Bueno, esta es la exposición que vamos a hacer en el Centro de Felicidad en Chapinero. Vamos a mostrar varias obras importantes del conflicto armado en Colombia. Las huellas, el arte una huella por la paz, que es toda la colección, que hasta ahora va con 22 obras y la idea es que llegue a 1000 si se puede. La idea es que podamos mostrarle y dejarle a Colombia un recuerdo, una huella, para que los jóvenes cuando la vean entiendan que el país se puede manejar desde el corazón, desde el amor, desde el respeto, la unión, desde el creer en sí mismo y el creer en los demás. Este título, este nombre es muy potente y llamativo. Cuéntanos, por favor, a qué se refiere cuando hablas de cuerpos de hierro y de huellas de papel. Bueno, es algo muy interesante porque es una fusión de dos colecciones, o sea, de dos exposiciones en una. La primera, Cuerpos de Hierro, es todo lo que tiene que ver con la escultura mía, porque es en la mina de hierro, todo el trabajo que va. La segunda es una exposición que hacemos en conjunto con Rubén Darío Gómez, que es el director y dueño del museo, el único museo LGTBI de Sudamérica, se llama Stonewall. Y queremos mostrar también que el conflicto armado ha afectado a la comunidad LGTBI. En las épocas anteriores, cuando la guerrilla se enteraba que había una persona de la comunidad gay, digámoslo así, sin tapujos, un marica, pues, los asesinaban. Y esas historias no salían en noticias, solo se enteraba uno por el voz a voz y demás. Entonces queremos contar a través del museo y a través de la historia de Rubén qué fue lo que pasó en el conflicto armado con la comunidad LGTBI y qué es lo que ha pasado también con la evolución. El museo tiene toda esta trayectoria importante y esta muestra desde lo que pasó en Stonewall y todo lo que ha venido sucediendo con la comunidad, grandes personalidades que han influido, que son parte de la comunidad LGTBI, y cómo podemos también hablar con estos dos diálogos, cómo podemos mostrarle a Colombia que hay que ser tolerantes, hay que ser coherentes, hay que ser muy empáticos con todo lo que nosotros queremos hacer en nuestra vida. El mensaje que tiene Rubén, el mensaje que tengo yo, lo que estamos hablando, es de ser un poco más unidos, olvidarnos de cualquier cosa que ocurra en el exterior, con la política, con el deporte, con lo que sea, y que seamos más unidos como colombianos. Igual siento que es importante dar a conocer para que no repitamos la historia, Claro que visibilizar. sí, claro que sí. Quien no conoce su pasado está Está condenado condenado a a repetir. repetirlo. Y hay algo muy importante. Yo creo que el arte es el que siempre ha contado la historia de la humanidad. Digamos que sin las obras de arte, libros, canciones y demás cosas,
no conoceríamos el 70% de nuestra historia, ¿cierto? El voz a voz y todo esto está. Pero el arte es el que la magnifica. Digamos algo, por ejemplo, en España tenemos el Guernica de Picasso. Eso es un cuadro que habla de la historia de la guerra, de la historia de la guerra en España. O sea, es un cuadro muy fuerte, que si tú no lo lees y no entiendes el contexto, pues nada. Pero cuando ya entiendes el contexto, dices, la historia es maravillosa. Además que la obra es impresionante. Bueno, ¿hay una historia o alguna experiencia personal que haya marcado para la creación de esta exposición? Digamos que no solamente el haber pasado por un centro penitenciario, sino también haber vivido la guerra de cerca, en Apartado Antioquia, en Medellín, en todo esto que ha formado mi vida, donde he sido víctima de atentados, donde he tenido que encontrarme con muchas cosas negativas, siempre me ha movido poder dejar como este legado para los jóvenes, ¿sabes? Para que no sufran estas mismas cosas que hemos sufrido nosotros, los que hemos sido víctimas. He estado cerca de la gente que ha estado Ujú. en el conflicto armado, que me ha hablado, paramilitares, guerrilleros y demás, delincuencias comunes. Y te das cuenta que el pensamiento de ellos es un pensamiento caótico, un pensamiento que va a la destrucción. Pero lo que le apuesto yo es más a la gente, la gran mayoría, que son los que pensamos en transformar nuestro país desde el corazón, desde el amor, desde la vida, desde el creer en el otro ser. Tu trabajo ha sido un espejo de la realidad colombiana. Es evidente. Entonces queremos saber si ha sido difícil representar el dolor en arte. Bueno, pues digamos que mm, con una escultura como la que le hice a Luis Fernando, un chico que fue mutilado por ser gay, la obra, como tú dices, es incómoda, no es una obra bonita, es una obra que muestra su brazo cayendo, por ejemplo. No es fácil representar el dolor, pero digamos con la obra Milagro de Vida que tú viste, que es una obra muy interesante, el dolor se ve cuando ves todos esos chuzos, cuando ves toda la obra de frente, pero Impacta. cuando la sí impacta, pero cuando la ves de lado hay un silencio y hay una imagen que es muy preciosa. Entonces, yo creo que más que el dolor, yo creo que es mejor crear la esperanza, difundir la esperanza, la transformación. ¿Tú crees que Colombia ha aprendido a mirar su pasado o prefiere hacerse el de oídos sordos? No, no, ni Colombia ni los colombianos. Siempre caemos en el mismo error porque ninguna persona o muchas de las personas que nosotros conocemos y que habitan este país se les olvida rápido todo. Todo, 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 todo. Bien sea a nivel político, bien sea a nivel de dolor, de guerra, todo se nos olvida. O sea, te digo algo, tenemos un reclutamiento forzado por las FARC, pero hay gente que apoya a las FARC, ¿sí me entiendes? Eso se vio con lo de Sandra Ramírez, por ejemplo, una de las victimarias y 2000 y pico de personas votaron por ella. Dios mío, ¿qué tienen en la cabeza? Sí me hago entender, o sea, es muy difícil contextualizar un país donde la gente está apoyando a una persona que le hizo tanto mal al país. ¿Cómo se le nombra gestor de paz a Salvatore Mancuso, una persona que estaba acabando con el país, que masacró, asesinó, hizo tanto daño? Yo lo único que digo es que ahí hay que revisar un poco la cabeza de los colombianos. Johnny, queremos saber, bueno, en tu punto de vista, ¿qué papel juega el arte en procesos de sanación colectiva? Todo, todo, el arte es divino. Mira, tú bailas y te llenas de energía. Tú cuando vas en el carro, cuando estás en tu casa, colocas una canción y te enloqueces cantando. Hay canciones que te tocan el alma. Hay gente que ve un cuadro y llora. Hay gente que ha visto mis esculturas y tienen tantas emociones. Mira, estuve en el Congreso de la República con Ángeles Víctimas del COVID-19, que es una obra muy bonita que habla de toda la gente que murió en el COVID y los que Ujú. protegieron. Y la mamá de una amiga llegó, vio la obra, leyó la descripción y yo quedé asustado y sorprendido porque se puso a llorar de un modo impresionante. Y yo, ¿por qué lloras? Y me dijo, John, es que mi esposo murió por el COVID. Y Ujú. empezó a sentir eso. Entonces yo digo, Seguras. cuando tú creas una obra que crea emociones, eres Ya. artista.
Estás creando algo. Cuando tú ves la obra Irreparable de las FARC, la gente se le pone los pelos de punta y dice, yo, o sea, no tengo ni que explicarla. Ya la obra por sí sola habla. Ay. Entonces ya la gente como que dice, entonces soy artista, sí estoy comunicando. Entonces el arte siempre va a ser parte fundamental para la sanación, para la alegría, para difundir tantas cosas hermosas, aunque como tú lo dices, también caóticas, también tenemos que ser incómodas. O sea, el arte tiene que incomodarle a la gente, así de fácil. No tiene que ser bonito siempre. Que lleguen y vean una obra tuya y digan, pero este man, ¿qué piensa? Ah, bueno, entonces te creo una emoción, ahí tienes. El que no se identifica con una obra o el que le duele alguna obra es porque algo malo está haciendo. Bueno, estábamos hablando también que en tu exposición hablamos de infancia y de diversidad. ¿Por qué consideras que son tan importantes tocar estos temas? Bueno, hay algo que yo siempre voy a decir, yo voy a apoyar siempre la diversidad. A mí me parece importante porque tengo personas en mi vida muy importantes que me dieron la mano y todas fueron de la comunidad LGTBI. Gilberto Aroca, que fue una persona que me abrió las puertas cuando yo dormía en la calle, cuando yo estaba mal acá en Bogotá. Estas personas me han abierto la luz. No estoy de acuerdo con que se toque a los niños con ese tema. Eso sí me parece muy aparte. Ok. La infancia, dejémosla que crezca y que tenga su evolución. Me parece muy bonito. Pero esto la comunidad, impresionante. Y apoyar lo que es la diversidad, trabajar con la diversidad, tenemos que hacerlo, porque es que nosotros no podemos negar la naturaleza de los seres. Y tenemos que apoyar, tenemos que abrir las puertas y dejar ese odio. Y es que lo que te digo, lo que pasó con este pelado en la costa, cómo le van a cortar la mano por ser gay. O sea, esa intolerancia no se debe permitir. Y porque la gente se cree con esa capacidad de mutilar a alguien simplemente porque no tiene un mismo ideal. Ignorancia, eso no es capacidad, eso es ignorancia, eso es estupidez innata, pues, digámoslo así. Eso es gente que yo creo que son, o sea, además de ser como, digámoslo, estúpidos, son retrógrados. Creen que tienen el poder de transformar la vida de las personas haciendo semejantes daños. Pero no, sabes que no es bueno que nosotros les abramos la puerta a ellos dándoles protagonismo, ¿sabes? Son personas que hay que apartar y también estar pendiente, ¿no? Porque pues pueden seguir haciendo daño, pueden Claro. seguir identificarlos y poder buscar el modo de ayudarlos con un psiquiátrico, no sé, algo así. ¿Y en dónde aparece la felicidad en un medio de narrativas tan fuerte? Yo creo que en la propuesta que se hace, porque la obra no solamente habla y narra de la parte difícil, sino que también propone. Entonces, ahí es donde nosotros somos felices también. Y te voy a decir algo, no solamente la felicidad se transmite por lo que propone, sino también que podemos mostrarle a Colombia y al mundo que hay algo que está pasando y que tenemos que buscar el modo de llegar también a ser felices sin ese dolor que nos aqueja siempre en nuestro país, ya que se ha agudizado tanto la guerra. Mira, cada 20 horas secuestran o reclutan un niño. Cada 20 horas. Y eso las noticias no lo dicen, eso la gente no lo habla. Ahorita en este momento de campañas políticas y demás, a todo el mundo se le olvida todo lo que hablamos de la Todo lo memoria. pintan Claro, y de todo la es mejor lindo. manera. Ay, eso ya hay. Ahorita ya volvieron a retomar la paz total y un poco de vainas ahí para hacerlo. Yo no sé si tú te acuerdas en un tiempo que decían siembra terror para después cosechar amor. Siempre ¿Qué pasa? Ahorita estamos en lo mismo, nos dejaron llenar el país de delincuencia y van a llegar a a florecer. calmarlo todo hacia florecer. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es personas que tengan memoria y el arte crea memoria. ¿Y qué les dirías a las nuevas generaciones o a los niños que van a ir a ver tu exposición? Primero que se la gocen, que no es fácil de digerir algunas obras, pero que es importante que vean que nuestro país ha pasado por mucho dolor, que ha pasado por muchas cosas negativas, pero son tantas, tantas las positivas, tan hermosas y tan grandes como los mismos niños, como nuestros deportistas, como nuestros artistas, como nuestros personajes que han dejado una huella en la humanidad de Colombia para el mundo. Hemos logrado hacer tantas cosas maravillosas que nunca dejen de soñar, que siempre crean en sí mismos, que se abracen los unos a los otros, que entiendan que la vida es un sueño maravilloso y que en estas obras pueden encontrar
algo fuerte, pero también esperanzador. Si tu exposición pudiera dejar un mensaje hoy en día al mundo, ¿cuál sería? La memoria, nunca olvides, siempre presente. Lo que pasa día a día en nuestro país tiene que ser retratado, pero no por un artista solamente, sino por cada colombiano, que quede acá en la memoria y que nunca olvidemos para no repetir nuestro pasado, porque estamos cayendo en los errores más grandes de la humanidad. Estamos olvidando. Mira, te digo una cosa, el boom que pasa, murieron 69 personas en un avión. La noticia fue toda la semana. Hoy juega la selección Colombia. Había todo el Ya, mundo se se le olvidó. olvidó. Todo el mundo se le olvidó. ¿Sabes? No digo que sea malo, ¿no? Porque es nuestra selección. Tenemos que apoyarlos. Pero no podemos dejar pasar este proceso. Tenemos que hacerlo. Y yo voy a dar una sorpresa en la exposición con respecto a esto. Seguimos creando memoria. ¿Y podemos tener algo de primicia? No, no, no. Los invito a la exposición para que nos acompañen y puedan allí encontrar esa sorpresa tan hermosa que tenemos. Listo, yo también queremos saber, tú me contaste antes de la entrevista algo sobre que en algún momento te cosiste la boca. Cuéntanos por favor por qué hiciste esto o qué buscabas. Bueno, eso fue en pandemia, fue algo, digamos que más que una protesta, fue un acto simbólico para llamar la atención sobre el arte y la cultura, sobre el abandono que se tiene. Eh, Me cosí la boca, duré 6 días en huelga de hambre total, sin líquidos, sin alimentos, sin nada. Estábamos tratando de llamar la atención del gobierno local y del gobierno nacional sobre la problemática que tenían los artistas. Estábamos siendo abandonados, se nos olvidó todo, o sea, nos dejaron tirados al olvido, fuimos los últimos que abrimos. Y pues afortunadamente se logró bastantes cosas importantes, el apoyo de muchas personas. Mira, yo te voy a decir que una de las historias más bonitas que yo tuve, llegó una chica cantante, cantó una canción y se puso a llorar impresionante. Y yo le decía, o sea, yo podía medio hablar porque yo tenía, se me había soltado un punto y me lo cogieron. Y cuando me volvieron a coger el punto, yo les decía que me lo dejaron un poquito abierto para poder hablar un poco. Porque yo estaba ya, o sea, yo hablo mucho. Y yo quería hablar, yo quería hablar. Entonces la nena se me pone aquí al frente y se pone a llorar y me dice, John, eres un héroe. Y yo le dije, ¿héroe? No, yo no soy un héroe. ¿Quieres que te diga qué es un héroe? Un héroe es una mujer que se levanta en el sur a las 3 de la mañana a dejar el desayuno listo, el uniforme listo de sus hijos, el almuerzo para su esposo, coger un bus, montarse en ese bus, llegar al trabajo, trabajar, salir a las 7 de la noche, montarse en ese bus otra vez, llegar a las 11 de la noche a la casa, dormir un poco de tiempo, llegar a hacer la comida, preparar las cosas y después levantar otra vez a las 3 de la mañana. Eso para mí es un héroe. Y yo creí que la nena se iba a calmar, parce. No, eso fue peor. No, esa mujer entró, que yo me asusté ya muchísimo. Yo le decía antes que la atendiera, que le dieran agua. Pero realmente es eso, ¿sabes? Para mí, yo creo que el ser humano y querer dejar como estos mensajes es poder hablar de esas cosas, de esa gente que es invisible para muchos, ¿sabes? Mira, y te voy a decir por qué me parecen un héroe, porque cuando yo trabajaba, yo vivía en Suacha y trabajaba en Chía y todos los días a las 4:30 de la mañana que yo salía, me subía a un bus y yo era así, siempre de pie y yo miraba y yo decía, con razón atracan estos buses, son solo mujeres. La Claro. fuerza laboral más grande de este país son las mujeres y hay que hacerle, de verdad, un homenaje a estas grandes heroínas de la historia porque de verdad lo son, ¿sabes? Las mujeres son invaluables. Las mujeres son personas que debemos rescatar. Los jóvenes, las mujeres, bueno, tantas cosas. Yo quisiera salvar toda la humanidad, pero no somos superhéroes de verdad. Pero por algo se comienza y esos 20 años de trayectoria han dejado bastante legado. Claro que sí, se ha logrado, digamos, comunicar, que es lo más importante. Y si pudieras dejarle un mensaje a nuestra audiencia o a la juventud de hoy en día, ¿qué mensaje les dejarías? Que nunca dejen de soñar. Mira, yo no pude estudiar, no tenía zapatos, dormí en la calle, estuve en la cárcel. ¿Y sabes qué? Nunca dejé de soñar. Siempre, siempre quise ser alguien. Siempre quise hacer algo, siempre quise dejar una huella.
Y mira, he podido estar en varios lugares del mundo dejando un mensaje de esperanza, de fuerza, de unidad, de amor, de fortaleza, y que jamás, jamás se rindan, porque el que se rinde está muerto. Es de verdad lo que pasa. Johnny, entonces la invitación es para este 16 de abril en el Centro de la Felicidad aquí en Chapinero, donde vamos a encontrar tu exposición. Claro que sí, por favor. 16 de abril, Centro de la Felicidad 82/11. Vamos a encontrar la exposición más, yo creo que más diversa, más bonita. Para mí siempre ha sido muy hermosa y que nos va a contar una historia y va a ser muy interesante lo que van a encontrar. Yo creo que es importante que todas las personas que puedan ir puedan invitar a más personas para que el mensaje sea más difundido y que de verdad nos acompañen, porque no solamente vamos a hablar de diversidad, no solamente vamos a hablar del conflicto armado, sino también vamos a hablar del diálogo con nuestra infancia y con nuestros niños. Muchas gracias por estar aquí en Revista Poder y por brindarnos tanto conocimiento y un poquito de tu tiempo. No, gracias a ustedes, como siempre lo digo, por esta oportunidad tan importante para los artistas, para poder comunicar, para poder dejar esos mensajes. O sea, ustedes son los que nos ayudan a que nuestro mensaje llegue a todo el mundo. Y siempre estoy muy agradecido y me siento muy bendecido por tener la oportunidad de compartir en estos medios tan importantes para nuestro país, donde podemos decirle a Colombia y al mundo, aquí estamos y seguiremos batallando por nuestro país. Y recuerden que el arte no cubre el dolor, pero sí puede darle sentido. Gracias. Gracias.